En este vídeo aparecen todas las figuras retóricas que existen en la literatura española. Sí, todas. Las hemos recopilado en un solo vídeo, con ejemplos reales, para que escritores, filólogos y demás interesados puedan entender las figuras retóricas que enriquecen a las letras hispánicas. Para facilitar la consulta de este vídeo, en la descripción tendréis disponible la lista completa de figuras retóricas, así como el momento del vídeo en el que hablamos de ellas. Os invitamos a usarlo si queréis ver una figura retórica en concreto. Comencemos con una breve definición de las figuras retóricas. Son un uso del lenguaje que se emplea con un propósito estético, expresivo o persuasivo. Estas se efectúan mediante reiteraciones de la norma gramática o la manipulación del lenguaje. En el empleo de las figuras retóricas, el lenguaje se puede ver afectado a distintos niveles. Existen, por tanto, figuras fonológicas, gramaticales, semánticas y pragmáticas. Vamos a iniciar esta lista con las figuras fonológicas. Son aquellas que manipulan el enunciado lingüístico a través de los fonemas y las sílabas. Diferenciamos en este punto entre licencias y recurrencias fonológicas. Las licencias fonológicas, también conocidas como metaplasmos, son las figuras fonológicas que suponen una infracción de la norma lingüística. Pueden realizarse por adición, supresión, inversión, sustitución o por medio de la métrica. Las licencias fonológicas por adición añaden sílabas o fonemas en las palabras. Existen 3 licencias fonológicas por adición. Prótesis. Suma de sílabas o fonemas al inicio de la palabra. Como ejemplo, estos versos de Garcilaso. Epéntesis. Añadido de sílabas o fonemas dentro de la palabra, como lo vemos en este verso de Quevedo. Parágoge. Es el incremento de sílabas o fonemas al final de la palabra. Se refleja en este verso de Calderón. Las licencias fonológicas por supresión eliminan sílabas o fonemas en las palabras. Existen 3 licencias fonológicas por supresión. Aféresis. Omisión de sílabas o fonemas al inicio de la palabra. Como ejemplo, estos versos de Diego Hurtado de Mendoza. Síncopa. Supresión de sílabas o fonemas dentro de la palabra, como lo vemos en estos versos de San Juan de la Cruz. Apócope. Eliminación de sílabas o fonemas al final de la palabra. Se refleja en el verso de este romancero. Las licencias fonológicas por inversión permutan las sílabas o fonemas en las palabras. Existe una licencia fonológica por inversión, que es la metátesis. Como ejemplo, este verso de Cervantes. Las licencias fonológicas por sustitución cambian los fonemas y de forma menos común las sílabas en las palabras. Existe una licencia fonológica por sustitución, que es el antitescon. Lo vemos en estos versos de Góngora. Las licencias métricas modifican el conteo de sílabas. Existen 5 licencias métricas. Diéresis. Conteo de un diptongo como si fuera un hiato. Es decir, si un diptongo constituye una sílaba métrica, al convertirlo en hiato pasan a ser 2 sílabas métricas diferenciadas. Como ejemplo, estos versos de Juan Ramón Jiménez. Sinéresis. Conteo de un hiato como si fuera un diptongo. Es decir, si un hiato constituye 2 sílabas métricas, al convertirlo en diptongo pasa a ser una sola sílaba métrica, como vemos en estos versos de Dámaso Alonso. Sinalefa. Conteo de una sola sílaba métrica de las vocales final de una palabra e inicial de la siguiente. Esta es la regla común de la versificación española. Así lo vemos en este verso de Espronceda.
Asimismo, existe la glipsis, un tipo de sinalefa que actúa sobre las consonantes, como en este ejemplo de Nebrija. Mencionamos también la dialefa, el incumplimiento de la sinalefa, es decir, contar la vocal final de una palabra y la inicial de la siguiente como dos sílabas diferenciadas. Así ocurre en estos versos de Blas de Otero. Diástole es el cambio de la sílaba tónica de una palabra a la sílaba posterior. Como ejemplo, estos versos de Góngora. Sístole es el cambio de la sílaba tónica de una palabra a la sílaba anterior, como vemos en estos versos de Juan de Mena. Pasemos ahora a las recurrencias fonológicas. Son aquellas que se sirven de las normas lingüísticas mediante su repetición periódica. Diferenciamos entre recurrencias fonológicas de carácter general, propias del verso y de efectos fónicos. Las recurrencias fonológicas de carácter general afectan directamente a las sílabas y fonemas. Existen 5 de estas. Paromion, repetición del mismo fonema al inicio de palabras consecutivas. Esto lo vemos en este verso de Cetina. Tautograma, tipo de paromion en el que todas las palabras de un texto comienzan con el mismo fonema al inicio de palabra, como en estos versos de Quevedo. Similicadencia, repetición del mismo fonema final en palabras próximas que cierran frases o términos consecutivos. Pueden ser de naturaleza fónica, como en estos versos de Quevedo. Pero también las encontramos de naturaleza morfológica, como aparecen en este verso de Garcilaso. La rima presente en textos en prosa también se puede considerar una similicadencia. Así lo vemos en este fragmento del Arcipreste de Talavera. Aliteración, repetición de un mismo fonema o letra en palabras que son relevantes en el discurso. Como ejemplo, estos versos anónimos. La aliteración puede ser onomatopéyica. En este verso de San Juan de la Cruz, el fonema S sirve como onomatopeya del sonido del aire. Anagrama, relación entre dos palabras o secuencias que constan de los mismos fonemas o sílabas en distinto orden. Lo vemos en estos versos de Juan de Salinas. La diseminación de la secuencia de los componentes fónico-gráficos de una palabra se entiende como anagrama, como vemos en estos versos anónimos. También se incluye al palíndromo como una forma de anagrama. Las recurrencias fonológicas propias del verso afectan directamente a los versos de un poema. Existen 3 de estas. Rima. Es la forma más concreta de la similicadencia que vimos antes. Afecta al tramo comprendido entre la última vocal tónica y el final de los versos. Aquí vemos un ejemplo de rima consonante en estos versos de Garcilaso. Y aquí, uno de rima sonante, en estos versos de Bécquer. Eco, añadido en el verso de una palabra que repite las sílabas correspondientes a la rima. Como ejemplo, estos versos del cancionero antequerano. Acróstico, artificio en el que los fonemas o grafías iniciales constituyen, leídos en vertical, una unidad con significado. En este ejemplo de Fernando de Rojas, vemos cómo las grafías iniciales forman la palabra Melibea. Las recurrencias fonológicas de efectos fónicos afectan directamente a las sílabas y fonemas para conseguir un efecto determinado. Existen 2 de estas. Eufonía. Es una agrupación de sílabas o fonemas que suenan bien al oído. Lo vemos en estos versos de Góngora. Cacofonía. Es lo contrario a la eufonía, la agrupación de sílabas o fonemas que resultan malsonantes al oído.
como en estos versos de Quevedo. La cacofonía puede ir unida al cacófatón, una forma de expresión que se muestra indecorosa. Así lo vemos en estos versos de Góngora, en el que se produce una similitud semántica con el verbo referente a la defecación. Seguimos la lista con las figuras gramaticales. Son aquellas que manipulan el enunciado lingüístico a través de la gramática. Diferenciamos, de nuevo, entre licencias y recurrencias gramaticales. Las licencias gramaticales son las figuras que suponen una infracción de la norma lingüística. Pueden realizarse por adición, supresión, inversión o sustitución. Las licencias gramaticales por adición añaden elementos gramaticales en el texto. Existen 5 licencias gramaticales por adición. Pleonasmo. Construcción gramatical con elementos que resultan redundantes o superfluos para adornar la expresión. Así lo vemos en estos versos del Cantar de Mío Cid. Encontramos también la figura etimológica, un tipo de pleonasmo que repite formas derivativas de un mismo lexema. Como ejemplo, estos versos de la Inés. Epífrasis. Amplificación de una unidad sintáctica añadiendo un elemento complementario para añadir ideas a un pensamiento. Está presente en este ejemplo de Pedro Salinas. Sinatroísmo. Acumulación de términos complementarios a nivel semántico y que son equivalentes a nivel gramatical, como en estos versos de San Juan de la Cruz. Enumeración. Serie coordinada de términos de igual categoría y función gramatical. Polisíndeton. Tipo de enumeración en el que se repite la conjunción copulativa y, en vez de añadirlo solo entre los dos últimos términos. Lo vemos en estos versos de Vicente Aleixandre. Las licencias gramaticales por supresión eliminan elementos gramaticales en el texto. Existen 4 licencias gramaticales por supresión. Asíndeton. Tipo de numeración que prescinde de posibles nexos conjuntivos, como la y. Como vemos en estos versos de Quevedo, es lo contrario al polisíndeton. Elipsis. Omisión de términos obligatorios en la estructura gramatical de una oración. Como ejemplo, este verso de Gracián. Zeugma. Tipo de elipsis donde el elemento omitido se encuentra en el contexto de los versos u oraciones. Se puede ver en este texto de Mateo Alemán. La silepsis es un tipo de zeugma en el que una palabra posee relación con otro elemento del texto. En este ejemplo de Blas de Otero, entendemos el verbo orientar como una referencia a Oriente, el lugar donde se encuentra China. Interrupción. Corte brusco del hilo del discurso para dar un efecto de perturbación por la emoción. Aquí tenemos un ejemplo de César Vallejo. Las licencias gramaticales por inversión alteran los elementos gramaticales en el texto. Existen 4 licencias gramaticales por inversión. Anástrofe. Cambio de posición de términos que son inmediatos en la secuencia, pero que mantienen su contigüidad. Lo vemos en este ejemplo de Cervantes. Hiperbatón. Cambio de posición de términos que son inmediatos en la secuencia, rompiendo su contigüidad. Como ejemplo, estos versos de Juan de Mena. Témesis. Tipo de hiperbatón que rompe la contigüidad de elementos gramaticales de una palabra en concreto añadiendo elementos ajenos, como en este ejemplo de Lope de Vega. Sínquisis. Conjunto de hiperbatos que crean una confusión sintáctica y de comprensión en el texto. Veamos, como ejemplo, este texto de Don Juan Manuel. Las licencias gramaticales por sustitución cambian de posición los elementos gramaticales en el texto. Existen 2 licencias gramaticales por sustitución. Enálague.
Sustitución de una palabra o morfema flexivo por otra que tiene el mismo lexema pero pertenece a una distinta categoría gramatical. Aquí tenemos un ejemplo de César Vallejo. Hipálague. Atribución de un complemento a un término que correspondería a otro en el contexto, como hace Spinoza en estos versos. Pasemos ahora a las recurrencias gramaticales. Son aquellas que se sirven de las normas lingüísticas mediante su repetición periódica. Diferenciamos entre recurrencias gramaticales por repetición de morfemas, por repetición de palabras, por repetición de enunciados y por repetición de estructuras sintácticas. Las recurrencias gramaticales por repetición de morfemas afectan tanto a morfemas flexivos como derivativos. Existen 3 recurrencias gramaticales por repetición de morfemas. Homeóptoton. Terminación de varias cláusulas en palabras con los mismos morfemas flexivos, como en estos versos de Fray Diego González. Políptoton. Repetición de varias formas flexivas de un mismo lexema. Antonio Machado lo realiza en estos versos. Derivación. Agrupación en un contexto de palabras que se derivan de un mismo lexema. Aquí tenemos, como ejemplo, unos versos de Rafael Alberti. Las recurrencias gramaticales por repetición de palabras afectan tanto a palabras en contacto como a distancia, además de dar posibilidad a juegos de palabras. Existen 12 recurrencias gramaticales por repetición de palabras. Geminación. Repetición inmediata de una misma palabra en cualquier posición del verso o cláusula sintáctica, como lo visto en este romancero. La diácope es una versión de la geminación en la que se introduce una unidad breve, como una conjunción, entre los dos términos contiguos. Este es un ejemplo de Lope de Vega. Anadiplosis. Repetición de una misma palabra o secuencia al final de un verso y al inicio del siguiente. Villegas lo efectúa en estos versos. A la encadenación de anadiplosis, como hace Góngora en este ejemplo, se le denomina clímax. Anáfora. Repetición de una o más palabras al comienzo de cada secuencia. En este ejemplo, tenemos unos versos de Juan Ramón Jiménez. Epífora. Repetición de una o más palabras al final de cada secuencia. Lo podemos observar en estos versos de Luis Cernuda. Complexión. Suma de la anáfora y la epífora. Es decir, las palabras o secuencias se repiten al inicio y al final de cada verso o estructura sintáctica. Vicente Aleixandre lo pone en uso en estos versos. Epanadiplosis. Repetición de la misma palabra al principio y al final de la secuencia. Aquí tenemos un ejemplo de Arguijo. Diseminación. Repetición de una misma palabra con pocas o nulas modificaciones en un texto, sin ningún orden determinado. Don Juan Manuel lo efectúa en este fragmento. Antanaclasis. Juego de palabras en el que se repite una palabra polisémica o palabras homónimas con dos significados diferentes. Como ejemplo, estos versos de Quevedo. Calambur. Juego de palabras en el que se repiten homónimos, uno de los cuales resulta de la unión de dos o más palabras distintas. Aquí, un ejemplo de Alonso de Ledesma. Paronomasia. Juego de palabras en el que se reúnen palabras parónimas o de significado parecido en posiciones próximas, como hace Góngora en estos versos. Las recurrencias gramaticales por repetición de enunciados lo hacen a lo largo del texto. Solo hay una, y se la denomina epínome, y podemos observarla en este ejemplo de García Lorca.
Las recurrencias gramaticales por repetición de estructuras sintácticas segmentan los enunciados en miembros equivalentes. Existen 6 recurrencias gramaticales por repetición de estructuras sintácticas. Isocolon. Repetición de la misma unidad sintáctica, cambiando los términos por otros equivalentes. Aquí vemos un ejemplo de Becker. Correlación. Repeticiones de unidades sintácticas en distintos versos, cambiando los respectivos términos por otros equivalentes. Spinoza lo efectúa en estos versos. Parison, también conocido como paralelismo, distribución paralela de los componentes de unidades gramaticales equivalentes. Como ejemplo, estos versos de Octavio Paz. Quiasmo, distribución cruzada de los componentes de unidades gramaticales equivalentes, como realiza Moncayo en estos versos. Retruécano, tipo de quiasmo que, además de distribuir los componentes de unidades gramaticales equivalentes de manera cruzada, hace lo mismo con las funciones sintácticas respectivas. Lo vemos en estos versos de Calderón. Distribución. Repetición de miembros gramaticales equivalentes que desarrollan términos enumerados en el contexto previo, como realiza Liñán de Riaza en estos versos. Seguimos la lista con las figuras semánticas. Son aquellas que manipulan el enunciado lingüístico a través de la semántica. Diferenciamos, de nuevo, entre licencias y recurrencias semánticas. Las licencias semánticas son las figuras semánticas que suponen una infracción de la norma lingüística. Pueden realizarse por adición, supresión, inversión o sustitución. Las licencias semánticas por adición amplifican pensamientos o ideas al texto. Existen 6 licencias semánticas por adición. Paréntesis. Intercalado de un pensamiento en otra idea que están emparentadas de manera lógica. Para entenderlo, veamos este ejemplo de Calderón. Prosapódosis. Agregado de una serie de pensamientos secundarios a una idea general expuesta anteriormente, como en este fragmento de Fray Luis de León. Digresión. Inserción de un enunciado que rompe con la materia central del discurso. Al contrario que las figuras anteriores, esta se reserva para enunciados extensos, como hace Pío Baroja en este fragmento. Gradación. Enumeración de miembros oracionales dispuesto en un orden que puede ser creciente o decreciente para dar un valor significativo. Aquí un ejemplo elaborado por Jorge Manrique. Símil. Realce de un pensamiento mediante una relación de comparación. Esto hace Becker en estos versos. Epíteto. Adjetivo calificativo u otra forma lingüística que añade o subraya una cualidad del nombre sin modificar su expresión ni su comprensión, como hace Homero en estos versos. Las licencias semánticas por supresión eliminan o simplifican pensamientos o ideas en el texto. Existen 3 licencias semánticas por supresión. Percusión. Condensación de un contenido que se desarrolla anterior o posteriormente en el texto. Fray Luis de Granada lo emplea en este ejemplo. Preterición. Mención en la que se aluden algunos contenidos enumerándolos brevemente. Como ejemplo, este fragmento de Cervantes. Reticencia. Interrupción de la expresión de un pensamiento omitiendo algo que fácilmente se sobreentiende. Quevedo lo efectúa en estos versos. Las licencias semánticas por inversión invierten la secuencia de ideas en el texto. Existe una licencia semántica por inversión, la histerología, que es el orden postergado de la secuencia de ideas. Como ejemplo, estos versos de Lope de Vega.
Las licencias semánticas por sustitución, también conocidas como tropos, sustituyen el significado de una palabra o enunciado para lograr mayor expresión. Pueden realizarse por semejanza o por contigüidad, y existen 11 licencias semánticas por sustitución. Metáfora. Traslación del significado de un término al de otro por relación de semejanza entre algunas propiedades de sus respectivos referentes. Es el tropo más extendido, teniendo posibilidades infinitas. Por ello, seguramente le dediquemos un vídeo completo. Hasta entonces, veamos este ejemplo de Ramón Gómez de la Serna. Hipérbole. Sustitución de significados con exageración hasta romper con lo inverosímil, como en este ejemplo de Miguel Hernández. Sinestesia. Fenómeno de percepción sensorial simultánea o de transferencia de significados desde un dominio sensorial a otro. A este respecto, basta el ejemplo de López de Zárate. Lítoles. Atenuación del enunciado de forma indirecta. De esta manera, el texto no dice lo que quiere dar a entender, pero aún así se comprende, como en este verso de Vicente Alixandre. Ironía. Expresión en tono de burla de una significación contraria a la del enunciado. Podemos encontrarlo en forma de sarcasmo, con una intención maliciosa, como en estos versos de Calderón. Pero también en forma de asteísmo, con una intención de alabanza en forma de reproche. En este ejemplo vemos el asteísmo elaborado por Claudia Oyuela. Alegoría. Cadena de metáforas que desarrollan un completo doble sentido, literal y figurado. Lo vemos en estos versos de Jorge Manrique. Metonimia. Sustitución de significados entre términos cuyos referentes se relacionan por contigüidad. Esta contigüidad puede tener relación causa-efecto, como en este ejemplo de José Lezama Lima, que hace referencia a un tiburón. También puede tener relación continente-contenido, como en estos versos de Jorge Manrique, donde la palabra corazón hace referencia al rasgo espiritual. Otra relación es la abstracta concreta. Aquí, Fray Luis de León nombra a quienes lo encierran con las cualidades que éstos poseen. Y la relación antecedente-consecuente, como en estos versos de Calderón en los que se defiende la honra. Sinécdoque. Metonimia que consiste en el intercambio entre términos de mayor y de menor extensión conceptual. Esta puede efectuarse mediante la sustitución del todo por la parte o la parte por el todo, como en estos versos de Quevedo. O también mediante la sustitución del género por la especie o la especie por el género, destacando como ejemplo, otra vez, a Quevedo. También se puede sustituir el plural por el singular y viceversa, como lo hace Fray Luis de León en este ejemplo. Antonomasia. Sinécdoque en la que se sustituyen dos significados en la relación entre nombres propios y comunes, como en estos versos de Antonio Machado. Énfasis. Sinécdoque en la que se usa una palabra en un sentido especializado, más preciso que el que tiene en su empleo habitual. Esto hace Montemayor, en este ejemplo, con la palabra caballero. Perífrasis. Rodeo circunloquio de un concepto único. Esto lo vemos en la Celestina, cuando Sempronio, ante el pomposo diálogo de Calisto, desvela su perífrasis. Pasemos ahora a las recurrencias semánticas. Son aquellas que se sirven de las normas lingüísticas mediante su repetición periódica. Diferenciamos entre recurrencias semánticas por sinonimia y antonimia. Las recurrencias semánticas por sinonimia añaden términos sinónimos o ideas relacionadas al asunto principal.
Existen dos recurrencias semánticas por sinonimia. Sinonimia. Repetición de sinónimos en un contexto para realzar el significado que nombran. Como ejemplo, estos versos de Lope de Vega. Expolición. Amplificación de un contenido mediante la repetición de una idea. Esto se efectúa mediante lo que se denomina interpretación, técnica de repetición de enunciados sinónimos, como vemos en estos versos de Jorge Manrique. También puede hacerse mediante la isodinamia, repetir una idea mediante la negación de su contraria, como este ejemplo extraído del Cantar de Mío Cid. Las recurrencias semánticas por antonimia añaden términos antónimos al contexto. Existen 6 recurrencias semánticas por antonimia. Antítesis. Enfrentamiento de términos antónimos en un contexto. Como ejemplo, este fragmento de Cervantes. Cohabitación. Antítesis que consiste en la convivencia de contrarios en un mismo sujeto. Lo podemos ver en este texto de Quevedo. Oxímoron. Fusión de términos que se excluyen mutuamente en una misma unidad gramatical y de sentido, creando un efecto paradójico. Aquí tenemos el ejemplo en estos versos de Calderón. Paradoja. Fenómeno de antonimia más sutil que la antítesis y el oxímoron vistos anteriormente. En este ejemplo de Eduardo Haro se crea la paradoja de que la independencia de las colonias españolas haya traído la independencia de la propia España. Paradiástole. Reunión de términos cuyos significados son semejantes, pero en este contexto resultan antónimos. Como ejemplo, este verso de Vicente Alexandre. Antimetábole. Antítesis entre enunciados que constan de los mismos constituyentes pero en orden inverso, como se refleja en estos versos de Blas de Otero. Seguimos la lista con las figuras pragmáticas. Son aquellas que afectan a la enunciación. Implican, por tanto, otros componentes de la situación comunicativa distintos al enunciado lingüístico. Diferenciamos, esta vez, entre figuras pragmáticas referenciales, de ficción enunciativa, expresivas y apelativas. Pasemos ahora a las figuras pragmáticas referenciales. Son aquellas que presentan una idea o concepto de manera explícita en el texto. Existen 5 figuras pragmáticas referenciales. Evidencia. Presentación clara y concisa de una idea o hecho al lector. Como ejemplo, este romancero. Definición. Evidencia que consiste en relacionar las características esenciales y los detalles que definen o delimitan el concepto. Estos versos de Lope de Vega nos sirven como ejemplo. Descripción. Enunciado que describe claramente la realidad representada mediante la enumeración de sus características más destacadas. Existen varios tipos de descripción. La prosopografía describe a las personas físicamente, como en este fragmento de Pérez Galdós. La etopeya describe a las personas por su carácter. Menéndez Pelayo lo hace en este fragmento. La cronografía es una descripción de tiempos. Como ejemplo, estos versos de Lope de Vega. La topografía es la descripción de lugares, como en estos versos de Garcilaso. Y la pragmatografía, la descripción de cosas, sucesos o acciones, al igual que hace Pío Baroja en este ejemplo. Sentencia. Expresión breve y rotunda de un pensamiento que se pretende de validez general, como estos versos de Calderón. Epifonema. Expresión exclamativa que cierra, como resumen y conclusión, el enunciado.
Como ejemplo, este fragmento de Saavedra Fajardo. Pasemos ahora a las figuras pragmáticas de ficción enunciativa. Son aquellas que crean un componente ficcional en el texto. Existen 3 figuras pragmáticas de ficción enunciativa. Prosopopeya. Atribución de cualidades humanas a seres irracionales o inanimados, ya sean abstractos o concretos. Aquí tenemos un ejemplo en estos versos de Vicente Aleixandre. Dialogismo. Ficción en la que el autor de un mensaje finge que su discurso lo pronuncia otra persona. En este fragmento de Cervantes se simula una conversación entre caballos. Sujeción. Ficción de un diálogo como el dialogismo, pero que encadena preguntas y respuestas. Aquí tenemos como ejemplo estos versos de Calderón. Pasemos ahora a las figuras pragmáticas expresivas. Son aquellas que conllevan una expresión concreta en el enunciado, como el deseo o la duda. Existen 4 figuras pragmáticas expresivas. Optación. Enunciado de expresión de un deseo. Puede centrarse tanto en el hablante como en el oyente. Si el deseo es el de una maldición, se denomina imprecación cuando éste se vuelca sobre el destinatario. Como ejemplo, este romancero. Si la maldición deseada es hacia uno mismo, se denomina execración, como lo vemos en estos versos de Blas de Otero. Dubitación. Enunciado dubitativo en el que se finge no saber lo que se va a decir o hacer. Muestra de ello es este ejemplo de Juan de Mena. Corrección. Sustitución de una palabra por otra más apropiada a la intención del hablante, como hace Luis Cernuda en estos versos. Exclamación. Enunciados exclamativos que intensifican el estado de ánimo del hablante. Lo vemos en estos versos de Lope de Vega. Pasemos, por último, a las figuras pragmáticas apelativas. Son aquellas que implican un destinatario en el contexto. Existen 10 figuras pragmáticas apelativas. Apóstrofe. Personificación del destinatario en el discurso al que se apela mediante un giro brusco en la exposición, como hace Blas de Otero en este ejemplo. Interrogación. Uso de la forma interrogativa, no para preguntar, sino para reforzar una afirmación o la expresión de un sentimiento. Jorge Manrique lo efectúa en estos versos. Anticipación. Refutación de una objeción prevista antes de que ésta se llegue a formular. Como ejemplo, estos versos de Lope de Vega. Concesión. Añadir algo en contra de una causa propia que podría perjudicarla, pero que en realidad refuerza una argumentación. Lo vemos en estos versos de Argensola. Permisión. Recurso dialéctico en el que se ofrece la realización de algo que, en realidad, no se desea que se cumpla. Lo vemos en este ejemplo de Ercilla. Suspensión. Consiste en mantener suspenso el ánimo del lector para después distender el ambiente con una salida de tono. Así lo vemos en este ejemplo de Cervantes. Deprecación. Expresión retórica de petición, ruego o súplica. Como ejemplo, este fragmento de Rubén Darío. Obsecración. Enunciados imperativos especialmente vehementes o virulentos. Lo vemos en estos versos de César Vallejo. Conminación. Es la expresión de amenazas. Como ejemplo, estos versos de Calderón. Parresia. Expresión con atrevimiento o libertad expresiva con intención de ofender. Como último ejemplo, estos versos de Dámaso Alonso. Y aquí terminamos. Si te ha gustado el vídeo, te invito a suscribirte a Demiurgo, así como dar me gusta y dejar tu opinión en la sección de comentarios.
Muchas gracias.